Hola, voy a presentar a continuación la píldora sobre estudios de casos y controles. Como ahora veremos, dentro de un momento, desde mi punto de vista, pues es un diseño epidemiológico de los más interesantes y de los que más flexibilidad nos permiten construir estudios en epidemiología. Mi nombre es Alberto Ruano, soy profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago y ya sin más pues podemos comenzar. El guión de la píldora será el que podéis ver en la pantalla: introducción, los objetivos. Desarrollaremos hablando de algunos aspectos concretos de los estudios de casos y controles, inferencia causal de los estudios de casos y controles, tipos de estudios, qué es eso de la odds ratio, que es la medida de efecto que vamos a utilizar en este diseño epidemiológico. Veremos también los principales sesgos que afectan a estos diseños para ir finalizando con las ventajas y las limitaciones, unas conclusiones y unas recomendaciones bibliográficas. En cuanto a la introducción, es importante tener en cuenta el contexto en el cual se sitúan los estudios de casos y controles. Si nos fijamos, podemos decir que los estudios de casos y controles pues están dentro de todos los estudios epidemiológicos en un brazo observacional. Podemos decir que los estudios epidemiológicos se clasifican en dos grandes grupos, unos que tienen una finalidad descriptiva y unos que tienen una finalidad etiológica. Dentro de los que tienen una finalidad etiológica de conocer las causas que influyen en la aparición, en la prevención de las enfermedades, podemos hacer también una gran clasificación en función de si es el investigador el que asigna o no la exposición. En el caso en que el investigador es el que asigna la exposición, estamos ante los estudios experimentales, y cuando el investigador se limita únicamente a observar lo que ocurre o bien en un grupo de expuestos y no expuestos, o bien en un grupo de casos y un grupo de controles, pues estamos ante los estudios observacionales. Por lo tanto, vemos que los estudios de casos y controles se van a situar dentro de los estudios observacionales, junto con otros diseños como son los estudios de cohortes o los estudios transversales analíticos. ¿Por qué son necesarios los estudios de casos y controles? Pues son necesarios por una serie de razones, y que además son razones muy importantes. En primer lugar, desde un punto de vista ético, porque, como hemos comentado, los estudios de casos y controles tienen una naturaleza observacional. Lo único que hace el investigador es observar lo que ocurre en una población, y esto lo que significa es que podemos estudiar exposiciones que puedan significar un riesgo para los sujetos. Por lo tanto, este tipo de abordaje no lo podemos plantear a través de un ensayo clínico, porque no sería ético, y desde este punto de vista solo podemos utilizar estudios observacionales, bien estudios de casos y controles o bien estudios de cohortes. Otra razón, no menos importante, es que los estudios de casos y controles nos van a permitir estudiar enfermedades que tengan un largo periodo de inducción. Como nosotros en un estudio de casos y controles pues vamos a partir de la presencia o la ausencia de la enfermedad, pues no tenemos que esperar el tiempo necesario para que esta enfermedad aparezca. Y esto es especialmente importante para enfermedades que tienen un largo periodo de inducción, como es el caso pues, de todas las neoplasias, como es el caso de las enfermedades crónicas de tipo diabetes, EPOC, y fijémonos también que también son muy útiles estas investigaciones para aquellos estudios que tengan baja incidencia. Baja incidencia porque, como hemos dicho, partimos de la presencia o la ausencia de la enfermedad. Sabemos que hay enfermedades que son tremendamente poco frecuentes, pero nosotros, como partimos de esa presencia o ausencia de la enfermedad, pues podemos estudiar ese tipo de enfermedades que tengan esa baja incidencia. Y estas tres son grandes ventajas para los estudios de casos y controles. Si ponemos, por ejemplo, el caso de el linfoma cutáneo de células T, y que podamos sospechar que hay una determinada sustancia química que pueda influir en la aparición de esta enfermedad, pues esta enfermedad tiene una incidencia tremendamente baja, menor de un caso por cada 100.000 personas año, con lo cual un estudio de cohortes pues sería tremendamente inviable. Sabemos que es una enfermedad que tiene un periodo de inducción pues tremendamente elevado, tampoco podemos utilizar, o sería muy costoso utilizar, un estudio de cohortes, y además para este ejemplo sabemos que, como la hipótesis que pretendemos demostrar es perniciosa,
pues no podemos tampoco utilizar un ensayo clínico. Con lo cual, en este caso, para este ejemplo, el estudio de casos y controles sería la opción ideal. El objetivo de la píldora, pues será, una serie de objetivos. Por un lado, conocer el poder de evidencia causal de estos diseños epidemiológicos y contextualizarlos dentro de otros estudios. También conocer los aspectos básicos en el diseño de estas investigaciones, cuáles son los tipos principales de estudios de casos y controles y identificar o caracterizar los principales sesgos que pueden afectar a la validez interna y externa de estos diseños epidemiológicos. En cuanto a la situación de los estudios de casos y controles a la hora de inferir causalidad en función del tipo de diseño, pues podemos ver que se sitúan en una posición media respecto al resto de los diseños epidemiológicos. Podemos ver que en la cúspide, a la hora de atribuir causalidad, van a estar los ensayos clínicos seguidos de los estudios de cohortes. Los ensayos clínicos están en la cúspide pues por varias razones. Quizá las dos más importantes sean que es un estudio experimental, con lo cual el investigador pues va a ser el que controle la mayor parte de las facetas del estudio, y ese grado de control hace que sea más fácil o que sea menos posible la presencia de sesgos en los estudios experimentales, y por otro que va a ser el investigador el que decide quién está expuesto y quién no va a estar expuesto. A continuación situamos los estudios de cohortes, pero fijémonos que los estudios de cohortes ya no va a ser el investigador el que decide quién va a estar expuesto y quién no, sino que esa exposición que pretendemos estudiar va a venir dada de una manera natural. Si por ejemplo hablamos del tabaco, los sujetos van a decidir haber fumado o no, o si estamos hablando de los efectos adversos que pueda tener un determinado medicamento, esa asignación del consumo de ese medicamento no la va a haber dado ese investigador, sino que ha sido un médico, pues hace un tiempo determinado, el que decidió que unos sujetos tomasen, por ejemplo, un antihipertensivo y otros sujetos tomasen otro antihipertensivo. Una característica clave de los estudios de cohortes y de los ensayos clínicos es que son estudios prospectivos en cuanto a su carácter temporal. Por lo tanto, van de atrás hacia adelante en el tiempo. También podemos clasificar estos diseños como estudios longitudinales o estudios de incidencia. Y esto los va a diferenciar de los estudios de casos y controles que son retrospectivos. En los estudios de casos y controles nosotros vamos a partir de la presencia o la ausencia de la enfermedad para averiguar cómo era la exposición en los casos frente a los controles. Y este carácter retrospectivo de los estudios de casos y controles los hacen situarse por debajo de otros diseños epidemiológicos a la hora de inferir causalidad. Si pensamos por un momento que la historia natural de la enfermedad va a ser siempre prospectiva y que los estudios de casos y controles son siempre retrospectivos, pues podemos también pensar que estos diseños epidemiológicos de casos y controles a priori van a estar sujetos a muchos más sesgos que los ensayos clínicos o que los estudios de casos o que los estudios de cohortes. A continuación, después de los estudios de casos y controles, pues ya tendríamos otros diseños en los cuales no podemos hablar de carácter temporal ni prospectivo o retrospectivo, como van a ser los estudios transversales analíticos. Fijémonos que en un estudio de casos y controles, como comentaba, nosotros partimos de la presencia o la ausencia de la enfermedad. En este caso podemos hablar de casos y controles. Los casos van a ser sujetos que tienen la enfermedad a estudio y los controles van a ser personas que no tienen esa enfermedad. Pero fijémonos que los controles en ningún momento estamos diciendo que tengan que ser personas sanas, sino que simplemente son personas que no tienen esa enfermedad que pretendemos estudiar. Por lo tanto, en el momento presente, nosotros reclutamos casos y controles y, de una manera retrospectiva, hacia atrás en el tiempo, nosotros lo que vamos a hacer es averiguar si la exposición era más o menos frecuente en los casos que frente a los controles. Y todo esto lo hacemos, insisto, de una manera retrospectiva, del presente hacia atrás en el tiempo. Es muy importante tener claro siempre que los estudios de casos y controles se van a ajustar a ese carácter temporal retrospectivo. Hay algunos autores
que han definido los estudios de casos y controles como versiones eficientes de los estudios de cohortes. En concreto, Rothman, que se define, o podemos decir que es el padre de la epidemiología moderna, define estos estudios epidemiológicos como versiones eficientes de los estudios de casos y controles. ¿Por qué? Pues por una serie de razones que algunas de ellas las podemos ver en la pantalla. Por su carácter temporal retrospectivo, vemos también que es uno de los estudios epidemiológicos más utilizados porque, por una serie de ventajas importantes, algunas ya las hemos comentado. Por ejemplo, no es necesario que esperar a que aparezca la enfermedad, sino que partimos de ella. Podemos estudiar efectos adversos y, además, si un estudio de casos y controles es cuidadosamente diseñado, nos va a permitir llegar a las mismas conclusiones a las que podríamos llegar a un estudio con un estudio de cohortes, que acordémonos que tenía una capacidad de inferencia causal ligeramente superior. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, queremos comparar el poder de inferencia causal de un estudio de cohortes con el poder de inferencia causal de un estudio de casos y controles, sabemos que en principio va a estar por encima el estudio de cohortes, pero imaginémonos que tengamos un estudio de casos y controles con, pues pongamos, 1000 casos y 1000 controles, en el que queramos conocer pues cuál es el efecto que tiene una determinada exposición sobre una enfermedad, pero resulta que tenemos para lo mismo un estudio de cohortes en el cual tengamos pues 50 expuestos y 50 no expuestos. Claramente el estudio de casos y controles tiene un tamaño muestral muchísimo más alto y además podría darse el caso de que incluya muchas más variables de ajuste, con lo cual, en este caso, para este ejemplo concreto, sería mucho más válido el estudio de casos y controles que no el estudio de cohortes, ¿de acuerdo? Es también importante, o muchos investigadores lo que les preocupa el tema del cálculo del tamaño muestral en los estudios epidemiológicos. En concreto, si nos centramos en el cálculo de un tamaño muestral para un estudio de casos y controles, casi nunca se calcula, casi nunca tenemos fórmulas para poder calcular cuál es el tamaño muestral que deberíamos de utilizar en un estudio de casos y controles, pero yo nunca me he encontrado un artículo publicado en una revista internacional en el cual se haya calculado un tamaño muestral a priori para un estudio de casos y controles. Para esto hay muchas razones, una de las cuales, quizá la más importante, es que para poder calcular un tamaño muestral yo necesito conocer cuál es el efecto que yo espero encontrar para esa exposición. Como yo estoy haciendo investigación, pues es porque ese efecto se desconoce, con lo cual voy a tener siempre que meter un dato pues que no deja de ser una estimación más o menos burda. Y además, para calcular el tamaño muestral voy a tener que tener en cuenta la presencia de otras covariables. Cuantas más covariables quiera yo considerar en mi investigación de casos y controles, pues un tamaño muestral superior voy a tener que incluir. Con lo cual, de una manera formal, no se suele calcular ese tamaño muestral para un estudio de cohortes. Sí que podemos obtener una estimación en función de todos esos factores que acabo de comentar. Podemos decir que hay dos tipos principales de estudios de casos y controles en función de la selección de los sujetos del estudio. Fijémonos que si hablamos de la selección, pues implícitamente estamos hablando de su validez externa, porque el sesgo de selección va a ir muy centrado con la validez externa. Y podemos hablar de estudios de casos y controles de base poblacional y de estudios de casos y controles de base hospitalaria. La diferencia entre ellos es el lugar en el que se reclutan tanto los casos como los controles para formar parte de ese estudio de casos y controles. En los estudios de casos y controles de base poblacional, tanto los casos como los controles se reclutan directamente de la población a la que queremos aplicar los resultados del estudio. Con lo cual, tenemos que pararnos menos en la pregunta de si estos sujetos que estamos nosotros incluyendo representan adecuadamente a la población a la que queremos aplicar los resultados, porque sabemos que esos sujetos parten ya directamente de esa población. Con lo cual, en principio, desde un punto de vista de validez externa, los estudios de casos y controles de base poblacional pues van a tener más validez externa que los estudios de casos y controles de base hospitalaria. En estos estudios, tanto los casos como los controles se reclutan pues de un hospital o de un centro de salud,
o incluso de un establecimiento sanitario como pueda ser una farmacia. ¿Qué ocurre? Pues que para los sanitarios es mucho más sencillo hacer estudios de casos y controles de base hospitalaria, porque es más práctico reclutar tanto los casos como los controles del lugar donde yo estoy, donde yo trabajo, que no que yo me desplace o que desplace a alguien a los domicilios de esos pacientes para ser reclutados en mi estudio. Y además esto se acentúa cuando yo en mi estudio de casos y controles lo que pretendo es recoger muestras biológicas, y esta recogida se facilita mucho si se hace en un entorno de base hospitalaria. Pero una pregunta que yo me debo hacer cuando quiero utilizar un estudio de casos y controles de base hospitalaria es si los sujetos que yo incluyo en mi investigación representan adecuadamente a la población a la que quiero aplicar los resultados de ese estudio, porque quizás no todos los sujetos que tienen la enfermedad a estudio, quizás no todos acudan al hospital donde yo quiero hacer mi investigación. Imaginémonos que yo quiero hacer un estudio de casos y controles sobre un cáncer determinado, pues es muy probable que esos sujetos con ese cáncer vayan a ser diagnosticados en el hospital donde yo trabaje. Pero si estamos hablando a lo mejor de un estudio de casos y controles sobre una determinada enfermedad oftalmológica que pueda ser más o menos leve, pues puede haber muchos casos que acudan a clínicas privadas o a otros centros hospitalarios diferentes al mío, privados, con lo cual son casos que se me van a escapar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el estudio de casos y controles de base hospitalaria puede tener en algunos casos una menor validez externa, que siempre la va a tener respecto al estudio de casos y controles de base poblacional, pero también tengo que plantearme si me vale la pena este abordaje de estudio de casos y controles de base hospitalaria en función de la pregunta de investigación que yo me quiera plantear. Podemos hablar también de otra clasificación de los estudios de casos y controles en función de si son o no son emparejados. El emparejamiento se utiliza en ocasiones como una técnica para poder reducir la confusión, y lo que se hace es emparejar un caso con un control por esa variable sobre la que queremos controlar esa confusión. Fijémonos que además el hecho de que haya emparejamiento o no va a condicionar el análisis estadístico. En caso de que tenga un estudio de casos y controles emparejado, voy a tener que utilizar un tipo de regresión logística que se llama condicional. En el caso de que no los emparejo, utilizaré una regresión logística no condicional, y por las variables por las que se suele emparejar, como ya he comentado, pueden ser variables de confusión, pero a veces también se puede emparejar por variables que se conoce mucho su efecto, pues como por ejemplo emparejar por sexo, emparejar por la edad. También puedo plantearme incluso emparejar los controles con los casos, no solo con una frecuencia 1:1, sino 2 controles por cada caso, o incluso 3 controles por cada caso. Tenemos que tener en cuenta que si yo quiero emparejar, pues casi siempre voy a perder algo de información, porque no voy a poder analizar el efecto de esa variable por la que yo quiero emparejar. Con lo cual, solo deberemos de emparejar en unas circunstancias muy determinadas. Además, para una solución alternativa al emparejamiento puede ser el análisis multivariante, con lo cual solo emparejaremos cuando lo veamos muy útil para un estudio concreto. ¿Cómo medimos nosotros el resultado de un estudio de casos y controles? Pues lo medimos a través de una medida de efecto que se denomina odds ratio, o razón de odds. Una odds la podemos definir como la probabilidad de que ocurra un suceso partido por la probabilidad de que no ocurra. Es un término anglosajón, no tiene una traducción muy buena al castellano, y es muy importante ver cómo se construye esa odds ratio. Nosotros en epidemiología utilizamos para representar la relación entre exposición y enfermedad lo que se llaman tablas de 2×2, porque tenemos expuestos y no expuestos, y tenemos, para un estudio de casos y controles, casos y controles. Si nos fijamos, vemos que en este caso tenemos un carácter temporal retrospectivo, parto de casos y controles para averiguar si hay o no hay la exposición. Por lo tanto, podemos decir que la odds ratio es la odds de la exposición entre los casos partido por la odds de la exposición entre los controles. Y tal como la hemos definido, podemos decir, fijémonos en cómo la hemos construido, que la odds de la exposición entre los casos sería los casos expuestos partido por los casos no expuestos, esta es la odds de la exposición entre los casos, partido por la odds de la exposición entre los controles, que sería
controles expuestos partido por controles no expuestos. Fijémonos, por tanto, que tenemos dos circulitos que nos están midiendo esas dos odds que estamos dividiendo. Con lo cual yo puedo concluir que si la frecuencia de la exposición es superior en los casos que entre los controles, puedo hablar de un factor de riesgo, porque la odds ratio va a ser superior a 1. Si la exposición es más frecuente en los controles que entre los casos, lo que estoy viendo es que el denominador es superior al numerador, con lo cual estaré hablando de un factor protector. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y entonces por qué yo, en un estudio de casos y controles, no puedo calcular una razón de riesgos, que es un cociente entre dos incidencias acumuladas? Pues no lo puedo hacer, porque en un estudio de casos y controles yo ya parto de la presencia o la ausencia de la enfermedad. Por lo tanto, no puedo hablar de incidencia, porque la enfermedad ya está ahí, ya parto de ella. Con lo cual, el medio alternativo que tengo para averiguar si la exposición influye o no influye en la aparición de la enfermedad es dividiendo esa frecuencia de la exposición en los casos frente a la frecuencia de la exposición en los controles. El resto es exactamente igual entre la odds ratio y un riesgo relativo. Se interpretan exactamente de la misma manera. Puedo decir que la odds ratio pues me va a indicar la probabilidad de enfermar en los expuestos frente a los no expuestos. Si toma un valor menor de 1, pues lo que indica es que la exposición es protectora, mayor de 1, que la exposición es de riesgo, y si es igual a 1, esto implica que no hay efecto. Con lo cual, la interpretación de la odds ratio va a ser exactamente igual que la de un riesgo relativo. ¿Cuáles son los principales sesgos en los estudios de casos y controles? Bueno, pues el sesgo de memoria, que es un sesgo de información, va a ser el más importante, desde luego, sin lugar a dudas, porque nosotros tenemos que averiguar en el pasado si la exposición estaba o no estaba presente, con lo cual puede haber individuos que se acuerden, puede haber individuos que no se acuerden, e incluso que hagan el máximo esfuerzo posible, pues no siempre va a ser fácil acordarse de exposiciones que han ocurrido pues hace muchos años. Un sesgo también característico de los estudios de casos y controles de base hospitalaria, porque solo afecta a los estudios de base hospitalaria, es el sesgo de Bergson, que está asociado con la selección de controles y que es un sesgo de selección. Otro sesgo que suele aparecer en los estudios de casos y controles es el que se denomina falacia de Neyman. Ocurre este sesgo cuando se seleccionan casos para incluir en nuestro estudio, pero que llevan con la enfermedad mucho tiempo, con lo cual muchos de ellos podrían quizás incluso haber fallecido, con lo que nosotros al reclutar esos casos prevalentes, con lo que nos encontramos es con una sobrerepresentación de casos que están vivos. E imaginémonos que la exposición que pretendemos estudiar influye en la supervivencia de la enfermedad, con lo cual el resultado de nuestro estudio pues podría verse afectado. Y otro sesgo que también ocurre en los estudios de casos y controles es el sesgo de confusión. Todos estos sesgos, excepto el de Bergson, pues pueden ocurrir en mayor o menor medida en otros diseños epidemiológicos, y el sesgo de confusión, desde luego, es bastante característico de los estudios epidemiológicos. ¿Cómo podemos nosotros controlar el sesgo de confusión? Pues podemos utilizar varios abordajes. Imaginémonos que nosotros queramos hacer un estudio en el cual pues queramos valorar si el café produce infarto de miocardio, y pensamos, pues quizás el tabaco pueda ser una variable confusora. ¿Cómo podríamos nosotros eliminar el efecto confusor que pueda causar el tabaco en la asociación entre café e infarto? Bueno, pues podríamos, por un lado, restringir el estudio a nunca fumadores. Esto es utilizar criterios de inclusión y exclusión, con lo cual eliminamos la variable confusora y solucionaríamos el problema. Otra manera es utilizar el emparejamiento, es decir, tengo un caso con infarto que fumase pues un paquete al día, buscaré un control que fumase un paquete al día. Tengo un caso nunca fumador, buscaré un control nunca fumador, y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es emparejar por la variable confusora. Pero fijémonos que yo ya no puedo analizar el efecto de la variable confusora, pero reduzco la posibilidad de que exista esa confusión. Y otra manera es utilizar el análisis multivariante. Meter en un mismo modelo matemático tanto la variable de interés, en este caso el consumo de café, como la posible variable confusora, en este caso el consumo de tabaco, y otras muchas variables que yo quiera valorar o ajustar su efecto. Esto se llama también ajuste estadístico. De
cualquiera de las opciones, de las tres opciones de controlar confusión, el análisis multivariante es el más utilizado, porque es el que me permite, este análisis multivariante, extraer la máxima información de los resultados de mi estudio. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de casos y controles? Pues algunas ya las hemos visto, básicamente que me pueden permitir llegar a una conclusión similar a la que podré llegar a un estudio de cohortes si soy cuidadoso en el control de sesgos. Además, van a tener un tamaño muestral menor, con lo cual voy a tener que dedicar menos recursos para realizarlo. No es necesario esperar a que aparezca la enfermedad, con lo cual también dedico menos recursos porque ya parto de la presencia o ausencia de la enfermedad. Puedo estudiar exposiciones de riesgo, algo que no puedo hacer con los ensayos clínicos, y además son más fáciles de realizar por esa menor dedicación de recursos. ¿Cuáles son las desventajas de los estudios de casos y controles? Bueno, ese carácter retrospectivo que hace que pueden tener más sesgos que otros diseños epidemiológicos prospectivos, el sesgo de memoria. Nosotros no tenemos manera de ver si esa exposición que estamos tratando de averiguar si existió o no existió en el pasado, si esa información es o no es cierta, no podemos validar este dato. Tenemos un menor poder de inferencia causal por esa naturaleza retrospectiva. Tampoco es útil para exposiciones poco frecuentes porque nos costaría mucho encontrar un número elevado de sujetos expuestos, con lo cual en esta situación tampoco van a ser útiles, y en ocasiones es complicado localizar un grupo control. A veces es mucho más difícil de lo que nosotros creemos localizar un buen grupo control para los casos que tienen esa enfermedad que pretendemos estudiar. Como conclusión o como resumen, pues el diseño de casos y controles es uno de los más frecuentes en la investigación sanitaria. Hay autores que dicen incluso es el más frecuente por esa relativamente fácil manera de realizarlos. Ya sabemos que son versiones eficientes de los estudios de casos, de los estudios de cohortes. Es una herramienta potente para conocer tanto el efecto protector como el efecto pernicioso de cualquier exposición. Son relativamente baratos de realizar y tenemos que tener más cuidado en cómo nosotros controlamos esos sesgos. Sabemos que no hay ningún estudio epidemiológico libre de sesgos, pero en un estudio de casos y controles debemos de ser más cuidadosos en controlar esos sesgos. Y si existen, pues saber hacia dónde van a afectar a los ratios que vamos a calcular en estos estudios, si la van a sobreestimar o si la van a infraestimar. En caso de dudas, pues ahí tenéis mi correo electrónico. Si en algún momento queréis diseñar un estudio de casos y controles, pues quizás os podría echar una mano. En cuanto a la bibliografía, ya para finalizar, pues tenemos una serie de textos interesantes. Tenemos el libro de epidemiología moderna, el Rothman. Se requiere cierto dominio epidemiológico para controlarlo, pero bueno, para aquellos que estéis más avezados en método epidemiológico, pues desde luego es la mejor herramienta para conocer en más profundidad los estudios de casos y controles. Tenemos un capítulo del libro de Medicina Preventiva y Salud Pública, clásico en España, el Piedrola. Están muy bien explicados esos diseños en ese capítulo. Podemos acudir a otro artículo en el cual compara las características de los estudios de casos y controles de base poblacional y de base hospitalaria. Y después, para mí, hay lo que yo definiría 3 pequeños tesoros, que son 3 artículos publicados ya hace muchos años en el American Journal of Epidemiology sobre características de los estudios de casos y controles, donde, si nos los leemos, está muy bien escrito, es muy fácil de entender, pues podemos salir con una formación muy buena en este diseño epidemiológico. Muchas gracias por su atención y esto es todo.